Ser Podcast. Después de la muerte y de la enfermedad, la realidad más dura que deja esta crisis son las colas del hambre. La sola expresión colas del hambre pone los pelos de punta, la verdad. Aquí en España, en la España de los 23.700 euros de renta per cápita, hay mucha gente que tiene que ponerse a una cola para recibir alimentos básicos. Una realidad especialmente dura en las grandes ciudades, donde no hay escapatoria. O se tiene el dinero para comprar la comida o no se tiene. Una realidad especialmente dura, por tanto, en Madrid. Una realidad que apela a todas las administraciones, a todas, de todos los niveles, ayuntamiento, comunidad y gobierno central. El Banco de Alimentos, Cáritas, las asociaciones vecinales nos cuentan a los periodistas cómo han tenido que multiplicarse en este último año para atender una cola que sigue creciendo. Se puede discrepar sobre las causas, se pueden discutir las estrategias para combatirlas, se puede casi todo, menos despreciar a esas personas que se ponen a una cola para conseguir alimentos básicos. Porque necesitan Madrid para seguir con su hoja de ruta, que es romper España, dividirla territorialmente y crear ciudadanos de primera y de segunda. Y de segunda, los mantenidos subvencionados que ellos crean, como las colas del hambre, para que la gente dependa de ellos. Siempre que gobiernan es lo mismo, siempre. Mantenidos. Hoy Ayuso ha querido arreglarlo diciendo que ella no ha provocado esas colas del hambre, como si esa fuera la cuestión. La cuestión es que ella es la propietaria única de las palabras que acabamos de escuchar. Mantenidos. Quienes se ponen a una cola pública para que les den comida. Mantenidos. Mantenidos y unos tristes, podría añadir la señora Ayuso, porque cuando cogen la bolsa en la cola del hambre se van a casa, en lugar de irse a tomar una cañita con sus amigos y su familia. Las campañas electorales las carga el diablo. Muchas horas, mucho micrófono, mucho cansancio y a veces, por debajo del marketing, sale el pensamiento profundo. Los pobres, esos mantenidos, que ni emprenden ni toman cañas. Pepa Bueno. En la cadena SER, hora 25. Y en el análisis de los lunes, José Antonio Zarzalejos, adjunto al presidente del Confidencial. Buenas noches. Muy buenas noches, Pepa. Enrique Juliana, director adjunto de La Vanguardia. Buenas noches. Muy buenas noches. Lucía Méndez, periodista del Mundo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y la palabra del día es Superliga, la que han anunciado una docena de los clubes más potentes y que a esta hora mantiene revolucionado el mundo del fútbol en todo el mundo. Manu Carreño, buenas noches. Hola Pepa, ¿qué tal? La idea no ha gustado nada, ni en el gobierno español, ni en Europa, ni en la UEFA, ni en muchos otros equipos. ¿Hay alguna última hora, lo conocido a lo largo del día? No, este es el primer episodio de muchos, va a ser una serie larga, con muchos episodios, y no sabemos cuándo será el último, pero es una guerra entre ricos, es una guerra entre los clubes más poderosos del fútbol europeo, que le lanza un reto a la UEFA para decir lo que generamos nosotros, lo que producimos nosotros, queremos repartirlo nosotros y no que lo reparta la UEFA, que es quien hasta ahora lo viene haciendo. Por eso crean esta competición, para salirse de la Champions. A partir de ahora vienen batallas legales, amenazas, un montón de historias que creo va a acabar, Pepa, con un entendimiento entre ambas partes. ¿Sí? Porque no entiendo a la Superliga sin el resto del fútbol y tampoco entiendo a la UEFA. Yo creo que a partir de ahora la UEFA no volverá a ser lo mismo que era ahora. Creo que ni el modelo de competición ni tampoco la manera en la que se gestionan los beneficios que da el fútbol. O sea que igual no sale la Superliga, pero sirve para renovar el panorama. Yo creo que va a ser así. Yo creo que a casi todos nos parece, a mí personalmente me parece un modelo de competición mucho más atractivo que el que hay ahora, pero hay que leer la letra pequeña. Hay que ver cómo salen y entran los equipos variables, porque serían 15 fijos y 5 que entran y salen. Hay que ver si son 5 o pueden ser más. Hay que ver cómo motivar a los equipos como Villarreal, Sevilla, Valencia, Betis, que no tienen presencia fija en esa Superliga, si se la podrían ganar por méritos deportivos en España y en otros países, y ver cómo se puede hacer un modelo de competición mejor, pero creo que están obligados a ir todos de la mano. Manu, gracias. A ti, Pepa. Un beso. Chao, otro para ti. A las 11:30, todo esto en El Larguero, con Manu Carreño. Más allá del análisis deportivo, José Antonio Zarzalejos, lo que estamos viendo, lo decía muy bien Manu, lo explicaba estupendamente. Es una guerra económica en un negocio multimillonario como es el fútbol. Sí, es una de las consecuencias probablemente de
de la pandemia. Estadios sin público no son negocios, hay que cambiar el modelo y hay que volver a recuperar ingresos. Pero sin pronunciarme ni a favor ni en contra, hay dos elementos que aquí juegan. Por una parte, la unilateralidad. No se ha contado a nivel internacional con la UEFA ni con la FIFA. A nivel nacional, los equipos españoles, que son 3, no han contado con la Federación, con la Liga, ni con el Consejo Superior de Deportes. Pero es que además de esa unilateralidad, hay una devastación económica. Porque, claro, se podrían llegar a perder, y estos son estudios que se han publicado esta misma tarde, hasta 60.000 puestos de trabajo, con una pérdida del 43% de los ingresos del conjunto de los clubes españoles, y que podrían perder hasta el 60 o el 70% de su valor. Hombre, hacerlo esto a las bravas y con esta devastación económica, pues verdaderamente no es muy presentable. Este es un golpe, digamos, de fuerza, un puñetazo encima de la mesa, pero es verdad que se rechaza, pero que al final del camino va a haber un acuerdo y el modelo del fútbol, tanto nacional como internacional, va a cambiar. El problema está, o la cuestión está, en que no se puede consentir que haya una devastación económica y que simplemente esto sea una imposición de los grandes, ¿no? ¿Cómo lo ves, Lucía? Bueno, yo, Pepa, voy a opinar sobre la música, porque sobre la letra, realmente, pues la letra pequeña que decía Manu Carreño, yo francamente no me considero capacitada como para emitir un criterio sobre esto. A mí la música esta de los ricos que se van, pues me suena bastante, ¿no, Pepa? Me suena bastante en relación con las salidas de las crisis que hemos tenido y en relación con quizá con lo que se está produciendo en algunos sitios del mundo, en el que esta crisis, pues los ricos se han ido un poquito más allá y la clase media se ha vuelto un poco más pobre y los pobres se han vuelto un poco más pobres. Y entonces esto a mí, francamente, pues no me gusta. Yo he oído muchas opiniones hoy que decían, a ver si nos creemos que la UEFA es un sistema igualitario, ¿no?, y bondadoso y en el que no importa el dinero. Yo ya lo sé que eso no es así, pero francamente esta ruptura de las reglas del juego, como ha comentado Manu, pues supongo yo que será un órdago, entiendo yo, porque si no, supongo que no creo que haya nadie dispuesto a cargarse el fútbol, ¿no? Entre otras cosas porque se juega mucho dinero en el fútbol, ¿no? Eso no parece, cargárselo no parece, ¿no, Enrique? Bueno, yo soy poco futbolero, pero bueno, da la impresión de que los grandes del fútbol europeo invocan el derecho a decidir, ¿no? Esta es la sensación que uno tiene al ver esta información. Es decir, oye, nosotros nos vamos, ¿no? Independencia. Nosotros nos vamos y nos montamos por... Pero siempre se independizan en la misma dirección, ¿eh? En la misma dirección. Sí, efectivamente, ¿no? Montamos una cosa por nuestra cuenta que reunirá a los mejores y las más grandes audiencias, ¿no? Bueno, bienvenidos a la España vacía, ¿no? Es que coincido con Lucía, es decir, aquí se están reproduciendo, o sea, el fútbol se convierte en una gran metáfora de las dinámicas de fondo de la sociedad, es decir, bienvenidos a la España vacía, es decir, cómo un club de provincias hoy puede llegar, a menos que aparezca un magnate del Golfo con una bolsa de dinero extraordinaria y decida apostar por el club de provincias, para que pueda llegar a jugar, con los del piso de arriba, ¿no? Pero al menos... O sea, es una ruptura de un modelo que, bueno, que durante décadas lo que ha establecido, al menos en el plano simbólico, es una articulación de un país, ¿no? De los países, ¿no? Ya. No, ahora no, los super se van con los supers y adiós, muy buenas. Al menos no se llamarán a sí mismos los frugales, ¿no? Los frugales, porque también podían llamarse los frugales. Es qué nombre más fatal puesto, ¿eh? No hay hombre peor puesto que ese. Que el de los frugales. El día en 2 minutos, Aimar. De Europa precisamente llega la primera noticia del día en 2 minutos. La Comisión le pide a España que renueve cuanto antes el Consejo General del Poder Judicial y de forma más urgente aún ahora que está en vigor la reforma que le impide aprobar nombramientos si está en funciones. Se lo ha dicho al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, la vicepresidenta de la Comisión Europea para Valores y Transparencia, en una videoconferencia que han mantenido esta tarde. La Comisión no critica la reforma, pero sí pide que una vez que esté aplicada en España se agilice la renovación del órgano de gobierno de los jueces.
Esta tarde, la justicia valenciana ha archivado definitivamente la causa contra Francisco Camps por las irregularidades en las contrataciones por la visita del Papa Benedicto XVI hace 16 años. El archivo es definitivo, no se puede recurrir. Sobre la pandemia, la incidencia del coronavirus en España sube 17 puntos en un solo fin de semana, están ya en 230. A los territorios que peor estaban, Melilla, Ceuta, Navarra, Madrid, Euskadi, se les suman hoy Andalucía, Cataluña y Aragón. Están ya todas estas comunidades en situación de riesgo extremo. 20.000 personas se han contagiado durante el fin de semana, se han notificado 121 muertes a solo 20 días de que decaiga el estado de alarma, y a pesar de esto, Fernando Simón ha dicho esta tarde que las cosas no están tan mal como podían estar. Ahora mismo da la sensación que el efecto que podíamos haber esperado por el incremento de la movilidad en Semana Santa no se está produciendo. No se está produciendo con los datos de los que disponemos a fecha de hoy, que ya digo con precaución, pero en principio la hipótesis actual sería que no habría habido un efecto excesivo de estos datos, de esta movilidad, hubiera sido un efecto menor. Un 20% de los españoles ha recibido ya al menos una dosis de la vacuna contra el COVID. Este fin de semana se ha vacunado a 500.000 de personas en España. Va a estar esta noche aquí con nosotros en Hora 25 la persona que liderará el estudio clínico para saber si se les puede poner la segunda dosis de Pfizer a quienes recibieron una primera de AstraZeneca y ahora por edad no pueden recibir la segunda también de AstraZeneca. Raquel Lloti, directora del Instituto de Salud Carlos III. Y hablaremos con ella también de la posibilidad, que parece cada vez más real, de que Sanidad pacte con las comunidades autónomas, veremos si lo hace mañana, retrasar las segundas dosis para ponerle una primera dosis a cuantas más personas mejor. Ahora mismo la segunda dosis de Pfizer se pone con 21 días después de la primera, la de Moderna 28 días después. Lo que se plantea es ponerlas todas 2 meses después para ponerles una primera a cuantas más personas mejor. El presidente de la Sociedad Española de Inmunología, Marcos López Hoyos, nos ha dicho en la SER que no lo ve el mal a raíz de lo que se está demostrando en países que ya lo están haciendo. Estamos comprobando, por un lado, que la producción de anticuerpos y de células memoria, que es lo que buscamos con la inmunización con la primera dosis, aguanta más allá del mes. Retrasarlo incluso al segundo mes es factible, porque parece que desde el punto de vista inmunológico sería capaz de reestimular e inducir un buen recuerdo. Una cosa más, en las próximas horas va a pasar a disposición judicial el autor confeso del último crimen machista, el exnovio de una mujer de Mansilla de las Muras, en la provincia de León. La ha matado y después lo ha confesado todo. Es la 7ª mujer asesinada por violencia machista en 2021. Y en la Contradora 25... Manuel Javois, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. La pandemia ha obligado, ya lo hemos dicho muchas veces, a bajar la persiana a muchísimos negocios en toda España, y el Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado hoy algo que a ti te ha llamado la atención. Va a invertir 16 millones de euros en comprar decenas de locales comerciales vacíos para volver a darles uso, para volver a darles vida, Javois. Bueno, emociona ver el uso útil del dinero público y la capacidad de reacción de una administración también pública, en este caso el ayuntamiento, ante una catástrofe económica. Se le llama tener cintura, se le llama saber bien dónde tiene que estar el foco. Creo que es terapéutico, además, saber de noticias fuera de Madrid y del ruido de los titulares que lleva produciendo Madrid por sistema desde hace varios meses. Y en fin, esto que ocurre en Barcelona está ocurriendo, por desgracia, en muchas otras ciudades, y además va a ocurrir más a medida que la destrucción económica avance. En Barcelona hay, según leía hoy en La Vanguardia, 5.300 locales vacíos. Eso supone 1,5 millones de metros cuadrados, y de momento lo que se prevé es reactivar entre 100 y 200 locales sin actividad. Quiero decir que son medidas instructivas, medidas que deberían sentar precedentes y medidas por las que deberíamos también felicitarnos todos. Un beso, Javois, hasta mañana, adiós. Hasta mañana, Pepa, un beso. Hora 25. Pepa Bueno. Antes de nada, vamos a tratar de explicar los términos de ese comunicado de la vicepresidenta de la Comisión Europea sobre la situación de la cúpula de la justicia en España. Con el mandato caducado, como saben, desde hace más de 2 años, se encamina ya, de hecho, a su 3er año de mandato caducado, y tras la queja que ha llegado a Bruselas por parte del Poder Judicial por esa reforma que aprobó el Gobierno para evitar
que esta cúpula caducada siga haciendo nombramientos. Alberto Pozas, buenas noches. Hola Pepa, buenas noches. Lo que hace Bruselas es decir que esta reforma, la que evita que hagan nombramientos, está en línea con el Estado de Derecho y los mecanismos de controles y balances de España, pero a la vez dice que el hecho de que no puedan hacer nombramientos convierte en más inexcusable, en más urgente que se renueve esa cúpula. Sí, Vira Europa ha escrito en su cuenta de Twitter que el encuentro ha sido muy útil, dice, y que es más necesario que nunca renovar el Consejo General del Poder Judicial, sobre todo después de la reforma que limita sus movimientos estando en funciones. Dice la vicepresidenta de Valores y Transparencia de la Comisión Europea que hay que renovarlo para que pueda cumplir su papel constitucional sin límites. En este comunicado no hay críticas, por tanto, como dices, ni a la reforma ni al sistema de elección de vocales, pero eso sí, le ha recordado a Juan Carlos Campo que cualquier reforma sobre el Poder Judicial debe llevarse a cabo con el máximo consenso y consultando a las partes. En este punto, el ministro de Justicia, según dice el comunicado, le ha prometido que la reforma dura del Consejo está aparcada, es decir, la que esgrimió el gobierno en un primer momento para sortear el bloqueo del PP que afectaba a los números para poder elegir a los vocales. Incluso, Pepa, el comunicado de Europa dice que la Comisión tenía una preocupación seria sobre esta reforma dura que celebra que se retire. Es un poco farragoso el comunicado, pero se refiere a esa preocupación por esa reforma dura y, como dices, sin emitir ningún tipo de crítica a la reforma que se ha aprobado para limitar la capacidad en funciones del Consejo para hacer nombramientos. Alberto, gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Bueno, qué lío llevamos con esto, Qué lío llevamos con esto, pero en la práctica la traducción exacta es que tenemos la cúpula del Consejo General del Poder Judicial con el mandato caducado, que esto no se nos olvide, vamos a por el tercer año. Bueno, esto no es la primera vez, Pepa. La Comisión Europea ya en otoño ya hizo, en el informe que hizo sobre el funcionamiento del Estado de Derecho, ya hizo una advertencia a España en relación con que tenía que garantizar la independencia judicial y decía que los organismos europeos, de vigilancia europeos, la recomendación que hacían es que los poderes ejecutivo y, por supuesto, y el legislativo tuvieran poco papel, digamos, en la elección del Poder Judicial. No en todos los sitios existe un Consejo General del Poder Judicial, en todos los países. O sea que, es decir, esto no es nuevo en la Unión Europea. Y yo creo que estas advertencias, como es verdad que en términos objetivos, yo creo que la paralización de la negociación para renovar el Poder Judicial hay que ponerla en el debe del Partido Popular. Yo no tengo dudas de que es el Partido Popular el que está obstruyendo evidentemente esa renovación. Como nos estamos fijando en eso, a lo mejor, yo creo que a lo mejor igual la mayoría parlamentaria, el Gobierno, el Ministerio de Justicia, pues están orillando un poco, ¿no?, estas advertencias europeas. Claro, la advertencia europea obliga a no elegir políticos ni expolíticos para el Poder Judicial. Es decir, que ya no van a poder hacer lo que hacían, ¿no? Con tal de que puedan nombrar bien, digo, a la cúpula, digo, que me refiero sí. que hasta ahora habían elegido pues los que habían querido, ¿no? En el turno, en el no turno, hacían un poco y de hecho hay miembros del Poder Judicial que son del Partido Socialista y otros que son del Partido Popular, que eran militantes, y de eurodiputados, exdiputados, exsenadores. Y ahora esto ya no lo van a poder hacer, con lo cual, es decir, bueno, yo creo que esto no debería ser un problema. No debería ser un problema, al contrario, debería ser un avance. Pero, quiero decir, creo que las advertencias europeas no están siendo tenidas muy en cuenta en este sentido, me parece. Enrique. Bueno, a mí me parece la cosa es como bastante simple, ¿no? Compleja, pero simple. Si lo tuviésemos, imagínate que lo tuviésemos que explicar ahora, no sé, a un amigo nuestro extranjero, ¿no? O a un periodista extranjero, ¿de qué está pasando? Pues mira, pues que ha habido el sistema español funciona sobre la base de que el Parlamento elige a los miembros del Consejo del Poder Judicial. Se han producido modificaciones en la composición del Parlamento, pero puesto que la norma exige amplias mayorías, pues aquellos que han perdido la antigua mayoría se resisten a conceder la renovación por dos motivos. Uno, porque podría interpretarse que la correlación de fuerzas, dar continuidad a la correlación de fuerzas existentes, les puede ser favorable en un contexto complejo judicialmente para este partido. Esta sería la interpretación más punzante. Pero luego que creo que hay otra,
que es más de orden definición del marco político. Desde que empezó la actual legislatura se ha venido acusando al gobierno y a la mayoría parlamentaria que lo sostiene de ilegitimidad. Por lo tanto, el mantener en la nevera la renovación de órganos del Estado tan importantes, lo que acentúa es la sensación de que este es un tiempo provisional. Es decir, que los españoles, al votar la última vez en las elecciones generales, en el fondo lo que hicieron fue dotarse de un tiempo político provisional, dado a caducar lo más rápidamente posible que se pueda. Y por lo tanto, en la medida que es un tiempo político provisional, ese tiempo político no puede tener anclajes, todos los anclajes institucionales previstos. Por lo tanto, el objetivo, yo creo que es por parte del Partido Popular, es una estrategia ambiciosa, es por un lado mantener una correlación que le es favorable, pero por otro lado, transmitir a la sociedad de que esta es una legislatura sin anclajes sólidos. Y atención, porque esta idea, que yo vengo insistiendo en ella, que me parece que es medular del debate político español desde el pasado, desde que empezó la legislatura y especialmente desde que empezó la epidemia, pues yo creo que la vamos a ver repropuesta en las próximas semanas y especialmente a partir del 4 de mayo. Zarzalejos. Bueno, es que creo que hay dos cuestiones que son diferentes. Una primera, Bruselas no está cuestionando la ley, que lo que hace es establecer que cuando se prorroga el tiempo de mandato del Consejo General del Poder Judicial, no puede hacer nombramientos. Y en este momento hay pues más de una cuarentena de nombramientos importantes que el Consejo General del Poder Judicial no puede hacer. Entre ellos, magistrados del Tribunal Supremo y presidentes de tribunales superiores de justicia de comunidades autónomas. A esta ley no le ponen pega, no le han puesto pega hoy, ¿no? Y he leído lo que ha salido de Bruselas, no le pone pega a Bruselas. Bruselas lo que dice es que es urgente, sin embargo, renovar el órgano de gobierno de los jueces. Y lo que Bruselas le dice al gobierno es: no cambie usted las reglas del juego, porque lo que usted tiene que mantener son mayorías cualificadas, de 2/3, para la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Y a la vez le recomienda que de los 20 miembros del Consejo, 12 sean elegidos por los jueces y 8 por las cámaras, el Congreso y por el Senado, pero con una mayoría cualificada. El proyecto que no ha retirado el gobierno de modificación de la ley orgánica del Poder Judicial es justamente el que reducía a esa mayoría y la dejaba en mayoría absoluta para facilitar la renovación. Esto es lo que le dice Bruselas: no haga usted esto porque gubernamentaliza el Consejo General del Poder Judicial. Este es, el problema. Hay otros problemas, pero menores, que es si los jueces tienen que elegir a un número determinado de vocales, como ocurrió inicialmente en el Consejo en 1980, si se puede mantener el sistema actual o no. Pero lo fundamental es que el régimen de mayorías garantice que no es un consejo gubernamentalizado. Bueno, y lo que le dice también es: oiga, póngase ustedes de acuerdo. Y es verdad que aquí hay unas tácticas obstruccionistas por parte de la oposición, pero también hay que examinar cuáles son las disposiciones negociadoras del gobierno, porque este gobierno tiene algunos elementos de arrogancia, porque ha llevado al Congreso planteamientos muy unilaterales que ni siquiera ha comunicado a sus socios parlamentarios, cuando lo que tiene son 155 escaños, y algunas veces ni siquiera eso, ¿no? Y le ha ocurrido que en el tema de los fondos europeos, por no hablarlo con sus socios, pues se lo ha tenido que salvar una abstención de Vox, o
que ha tenido que, para prórrogas del estado de alarma, pues plantearlas, digamos, a las bravas, sin tampoco contar con sus socios parlamentarios. Es decir, es un gobierno que tiene también actitudes muy impositivas, poco negociadas, poco negociadoras. Está ocurriendo con el plan de transformación y de resiliencia. Todos los grupos parlamentarios prácticamente le dijeron al presidente del gobierno: oiga, usted con nosotros no ha hablado, ha presentado todo esto, pero no ha hablado con nosotros. Por lo tanto, yo no establecería veredictos de culpabilidad y de inocencia. Creo que aquí lo que hay es un ambiente político pues que no es sano, que es más bien tóxico, y que las responsabilidades están compartidas y que han tocado un centro neurálgico del sistema, que es el Consejo General del Poder Judicial, donde se está produciendo un tour de force y donde el gobierno ha cometido un error de principiante, que es cambiar las reglas del juego que en Europa han hecho pegar un respingo. ¿Por qué han hecho un respingo? Porque la reducción de mayorías se ha producido en democracias iliberales dentro de Europa, que han justificado serias reprimendas, cuando no sanciones, a repúblicas como Polonia y como Hungría. Hombre, yo lo que creo es que la respuesta del ministro de Justicia a la comisaria ha sido razonable. He dicho, pues seguramente retiraremos el proyecto que reduce las mayorías y volveremos a negociar. Yo sigo pensando que si no hay, acontecimientos imprevistos después de las elecciones, este tema se tiene que solucionar, porque también está pendiente el de la defensor del pueblo y otra cosa muy importante. Llevamos Pepa, mucho tiempo poniéndonos metas volantes con esto, sí, ¿no? Bueno, después de esto se arregla. Claro, después de esto negocian. Sí, pero claro, es que también tenemos el Tribunal Constitucional. Ya. El Tribunal Constitucional también hay que renovarlo con unas mayorías cualificadas. O sea, que es Consejo General del Poder Judicial, Defensor del Pueblo y Tribunal Constitucional. Y esto así no puede seguir, porque claro, es que estamos estropeando el sistema. Sí. Estamos estropeando el sistema. Sí, pero nos ponemos metas volantes, es verdad que decimos cuando pasen las elecciones, cuando esté la vacunación, y van pasando esas metas volantes. En diciembre decíamos que en enero, y sigue sin renovarse. Nos encaminamos al tercer año con el Consejo caducado. Ojalá tengas razón, Zarzalejos. Hora 25. Pepa Bueno. El tsunami político que se desató hace un mes con la fallida moción de censura de Murcia originó una nueva agenda política que nos ha traído hasta aquí. La campaña de Madrid, la crisis de gobierno con la salida de Iglesias del Consejo de Ministros, la lucha por la supervivencia de Ciudadanos, y hoy todos queremos leer sus efectos en el CIS con intención de voto a nivel nacional, que se ha publicado este lunes y cuyo trabajo de campo se hizo entre el 5 y el 14 de abril, cuando todos estos movimientos telúricos de la política española ya se habían producido. El Partido Popular es la formación que más gana, sube casi 3 puntos, exactamente lo mismo que pierde Ciudadanos. Así que el PP, con esa subida repentina, se coloca en el 20,6%. Todavía lejos del PSOE, que continúa como primera fuerza, sube 2 décimas hasta el 31,5% en intención de voto. Tercera fuerza, Vox, sube 4 décimas hasta el 15,4%. En cuarto lugar, Podemos, que Unidas Podemos, que gana 1 punto. Se queda en el 10,7%. Y como decíamos, el único que cae es el partido que más está jugando seguir en el tablero, Ciudadanos, que se desploma del 9,5% al 6,7%. ¿Podemos hablar ya de impacto nacional de las elecciones de Madrid, de la campaña, sin haberse celebrado todavía esas elecciones? ¿El crecimiento de 3 puntos que el CIS le da al PP de Pablo Casado es imputable al efecto Ayuso, efecto que de momento solo se refleja en las encuestas, Enric? Bueno, resultados del 4 de mayo, primero tendremos que esperar a ver cuáles son. Por eso estamos imputándolo. ¿Cuáles son sus repercusiones? No, lo que creo que el sondeo del CIS refleja es una dinámica, ¿no? El episodio de Murcia, que pasará a la historia de los años 20 en España, cuando se escriba la historia de los locos años 20 en España, en términos políticos, habrá un capítulo dedicado a Murcia, a la ciudad de Murcia y a la región de Murcia.
Porque efectivamente yo creo que a partir del acontecimiento de Murcia se produce un cambio de dinámica. Y ese cambio de dinámica, lo primero que han captado los radares es el hundimiento de Ciudadanos. Este es lo primero que captan los radares, la encuesta del CIS, pero las encuestas ya referidas concretamente a la Comunidad de Madrid. Y evidentemente es que 2 y 2 son 4, es decir, si Ciudadanos se desploma en relación a los resultados que obtuvo en las últimas elecciones generales, que fueron ya unos resultados muy castigados, pues se produce una recomposición, ¿no?, del Parlamento, y quien tiene más posibilidades de reabsorber el voto de Ciudadanos es el partido que en buena medida cedió esos votos a Ciudadanos, que fue el Partido Popular. Con lo cual se produce ahí una primera señal de que el Partido Popular puede crecer sobre la base de absorber, de hecho, Ciudadanos cae 3, el PP sube 3. Efectivamente, es así. Entonces, claro, si esa dinámica se consolida después del 4 de mayo, pues la política española entra en una fase distinta, en la que las posibilidades de un empate entre el PSOE y el Partido Popular en unas elecciones generales aumentan. Incluso la posibilidad de que el Partido Popular llegase a sobrepasar al PSOE. Tengamos en cuenta, esto lo repiten a menudo los sociólogos electorales, que en caso de empate en número de votos, tal y como está articulada la representación, la distribución por provincias, en caso de empate entre PSOE y PP, el PP saca más escaños. O sea, el PSOE para superar al PP ha de sacar al menos 2 puntos más en el cómputo nacional que el Partido Popular. Por lo tanto, y claro, la hipótesis, por lo tanto, de un empate en escaños obliga a reformular todas las hipótesis de futuro. Ello no quiere decir de que el PP tenga en su mano la posibilidad de una mayoría parlamentaria, porque la tendría que hacer con Vox, y no está claro que la pudiese hacer con Vox, pero a su vez también haría más complicada la mayoría parlamentaria del Partido Socialista. Es decir, vamos probablemente, esperemos al 4 de mayo, a ver exactamente qué pasa, a escenarios políticos más complejos y por lo tanto más tensos, todavía más. Zarzalejos, el CIS de hoy. Bueno, para empezar, yo tengo dudas de que sea extrapolable Madrid al resto de España. Es decir, aquí hay un voto que tiene, digamos, una identidad en la persona de Ayuso muy alto y está muy condicionado por unas circunstancias que esperemos no sean estructurales sino coyunturales, que tienen que ver con la pandemia y con la gestión de la pandemia. Y por otra parte, Madrid ha ido configurando un universo político propio que tiene, digamos, poco parentesco con el de otras comunidades. O sea, yo no me precipitaría. O sea, que tú no te sumas a quienes están analizando es el efecto Ayuso en el conjunto de España. No, yo me sumo a lo que acaba de decir Enrique, porque tiene toda la lógica. Es decir, si lo que se hunde es Ciudadanos, pues todo eso lo absorbe el Partido Popular. Por lo menos en Madrid. ¿Esto va a ocurrir en toda España, en todas las comunidades? Pues yo creo que España es muy diversa, los comportamientos de sus sociedades según comunidades también son muy distintas, y yo desde luego no extrapolaría los resultados de Madrid sobre el conjunto de España. Y segundo, advertiría una cosa que por prudencia siempre conviene, es decir, aquí estamos hablando de encuestas, y aquí hay una cierta euforia por parte del Partido Popular, por parte de Vox, que bueno, a mí me está empezando a parecer un poco excesiva, y eso puede llevar a cometer graves errores. Tú has comentado al abrir el programa uno de ellos. Por lo tanto, con cuidado. Por otra parte, hay comunidades que se resisten a esas dinámicas a las que se refería Enrique, porque tienen sus propios, insisto, universos. Es decir, es el caso de Cataluña, es el caso del País Vasco,
es el caso también de Galicia. Bueno, yo esperaría un poco. A mí me parece que todo estamos precipitando simplemente con expectativas, construyendo escenarios de futuro con un grado de improbabilidad altísimo. Yo esperaría un poco. Mira, hoy ha sido prudente hasta Ayuso. Prudente Ayuso, pues lo ha sido esta noche, diciendo que la mayoría no la tiene asegurada. Y no penséis que esto está hecho, ni muchísimo menos. Que no sea el voto de cualquiera de nosotros el voto que falta para conseguir ese escaño que a su vez... Que no sea el voto de cualquiera de vosotros. Vamos a ir a la campaña de Madrid específicamente, pero primero el CIS, Lucía. Bueno, yo creo que el primer comentario es que la publicación de una encuesta del CIS de elecciones generales, pues bueno, no sé, o sea, ya lo consideramos que es todo normal, estas cosas, pero en plena campaña electoral de Madrid, pues no sé yo, verdaderamente si distrae un poco, o no sé para qué se hace, o si es que se hace, o no sé, la verdad que me parece un poco raro, ¿no? Porque estamos en una campaña electoral, en plena campaña electoral, y tenemos que hablar de una encuesta de elecciones generales, nada menos. Bueno, yo Enrique, creo que en la entrada de la historia esta que tú dices, del capítulo de la historia de Murcia, realmente quien tiene que aparecer a lo mejor no es Murcia, es la Dirección Nacional de Ciudadanos cuando tomó la decisión de presentar una moción de censura en Murcia. Decisión que, si lo que parece ahora mismo acaba siendo, que no sabemos porque todavía estamos en vísperas de unas elecciones y las generales aún probablemente quedan muy lejos, gracias a esa operación, el genio que la hizo, pues está a punto de, seguramente a lo mejor tiene posibilidades de desaparecer en la Comunidad de Madrid, y veremos a ver en otros sitios, ¿no? Es decir, digo, hay que ponerse, porque claro, hay que ponerse donde tienen las cosas el origen y por qué, ¿no? Porque aquí nos olvidamos, estamos a los 10 minutos anteriores, pero todo esto está pasando porque la Dirección Nacional de Ciudadanos decidió cargarse el gobierno del Partido Popular y el Ciudadanos en Murcia, con unos motivos un poco etéreos, que no se sabe muy bien, que no se concretaron nunca, que si la vacuna gate, que si la corrupción, que si... Bueno, en fin, no se sabe muy bien. Pasó lo que pasó. Claro, yo pregunto, ¿es que acaso la Dirección de Ciudadanos, cuando se planteó esto, no sospechaba, no intuía, no pudo ni siquiera pensar que Isabel Díaz Ayuso podía convocar elecciones? Porque claro, a ver, en fin, no creo que Isabel Díaz Ayuso sea una persona que se esconda. Es decir, ella ha querido convocar elecciones desde antes del verano pasado. Entonces, digo yo, no había nadie ahí que dijera, vamos, a ver, que no es que yo quiera presumir de nada, a ver si me entiendes, pero digo yo, que cuando uno toma una decisión así, tiene que pensar en las consecuencias. Digo yo, esto en términos del mundo real es así. En el mundo político, pues igual no, porque a las pruebas me remito, que realmente Ciudadanos se sorprendió mucho de que Isabel Díaz Ayuso convocara elecciones cuando todo el mundo sabíamos que ese gobierno estaba roto. Bueno, y el PSOE si también, me permitís, ¿no? Sí, por eso, claro. Pues digo Ciudadanos porque la iniciativa fue suya. Concederemos a Murcia una relevancia política, la tiene. Es claro, decir, claro, el sistema de poder regional en Murcia demostró ser rocoso, y pese a que los diputados de Ciudadanos habían firmado la moción de censura, esas firmas al cabo de 24 horas se habían desvanecido, una parte de ellas, ¿no? Pero sería, ahora, claro, lo que dices, Lucía, tienes razón, pero atención, esa moción de censura no avanzaba sin el apoyo del PSOE. Claro. Y el PSOE tomó una decisión estratégica. Claro, pero el PSOE podía haber presentado una moción, pero sin el apoyo de Ciudadanos no hubiera triunfado, como fuera de Castilla y León. Podría haber hecho la siguiente reflexión. Claro. Que es, la situación política española es la que es. Dejémosla poco quieta. Claro. Resolvamos. Sí, esto vale para el PSOE igual, efectivamente. Claro, porque antes hablábamos del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, si tú estás intentando convencer y a la vez presionar al partido de la oposición para que acceda a proceder a una renovación de un órgano institucional tan importante como este, en medio de una pandemia, con unas trifulcas extraordinarias en el Parlamento, donde se han dicho cosas que jamás se habían dicho en el Parlamento español. La cuestión es decir, bueno, ¿y qué sentido tiene moverle el tablero ahora en un ángulo de la península? Correcto.
Yo esta pregunta me la hago desde el primer día. No, a lo mejor el 5 de mayo se la tiene que hacer otro la pregunta. Efectivamente. ¿Qué sentido tiene? Yo he intentado responderme a esta pregunta. ¿Sentido para el Partido Socialista? Pues sí, posiblemente sí. ¿Cuál era? Bueno, pues mira, reflotar a Ciudadanos como partido bisagra después del episodio del amargo resultado de Ciudadanos en Cataluña. Lo reflotamos para que nos ayude a completar la mayoría en este juego en dos platos, ¿no? Por un lado la mayoría de la investidura, por otro lado esa otra hipotética mayoría. Poner a Podemos en su sitio, es decir, oye, que se bajen los humos después de haber aprobado los presupuestos generales del Estado con la mayoría de la investidura y, atención, desorientar, desmoralizar al Partido Popular, ponerlo a los pies de Vox y empezar a hacer esbozos para una hipotética, no segura, pero sí hipotética convocatoria electoral. Es mejor que no digas todo eso porque todo lo que está consiguiendo es lo contrario de lo que estás diciendo. Esto es lo que hay. Digo que es mejor que no lo digan porque claro, el resultado es el contrario. Ya lo sé, pero esta es la realidad de fondo, porque pues si no, el que lo hizo, qué genio. En la vida, en la política y en las carreras de coche y en los partidos de fútbol se producen accidentes. Sí. Pero bueno, vamos a esperar donde termine el accidente, O sea, es que encuestas. Vamos a ver. Vamos a esperar en que queda el accidente, porque habrá que votar primero. Os voy a seguir dando la palabra enseguida, pero quiero que contemos lo que ha pasado hoy, porque Javier Casal, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pepa, ¿cómo estás? Lunes, primer día laborable de campaña, y cómo ha ido la combinación campaña electoral, día laborable y limitaciones de la pandemia. Pues mira, con un poco de suerte, antes de que acabe la campaña electoral, quizá hablemos un poquito de Madrid. Así que sin cambios en el horizonte más próximo, y Ayuso ha seguido la estrategia de confrontación contra Pedro Sánchez, asegurando que la izquierda saca de contexto sus palabras sobre las colas del hambre y defendiendo su concepto de libertad hasta el punto de mezclar, atención, toros y ocupación. Hablar nuestras vidas, cerrar por aquí, cerrar a estas horas, tener este miedo, ahora toros no, ocupación sí. ¿Quién ha pedido eso? Muy bien, le gritaban. Ayuso quiere celebrar las ferias taurinas del 2 de mayo, pero Sanidad de momento se resiste. Gabilondo ha propuesto un complemento de 400 euros para las pensiones no contributivas y como profesor hoy le ha puesto nota a la presidenta Ayuso. Miren, yo he sido profesor, así que no le pondré un 0. Le pongo un 1. No, yo no suelo poner ceros. El 1 de Ayuso y el 5 de Ciudadanos, el 5% al que aspira Edmundo Val, que ha estado esta tarde con nosotros en la Ventana de Madrid. Que yo no vengo a pelear por el 5% del corte electoral, sino que vengo a por mucho más. En mi vida académica no me han puesto muchos 5, la verdad, me han puesto más bien 9 y 8,5, ¿no? Más Madrid ha pedido hoy un refuerzo del transporte público y en un acto por streaming. Joder, chaval, que más no me entra el culo atrás. Eso es otro problema. En un acto por streaming, un micro abierto le ha jugado una mala pasada a Pablo Perpiñá, que acompañaba a la candidata Mónica García. Iglesias ha ido esta noche hasta Telemadrid antes del debate del miércoles. Porque a lo mejor cuando millones de madrileños miren la televisión y vean a los 6 candidatos debatir, yo creo que a partir de ese momento no hay encuesta que valga. Y el acto de Vox esta noche en Fuenlabrada ha acabado con referencias a la política internacional. La grandísima oportunidad de sacar todos estos de las instituciones, de los gobiernos, del gobierno de la Comunidad de Madrid, y que se vayan con Maduro y que nos dejen en paz. A tomar por culo, dice uno ahí. Bueno, fuertes controles policiales en el perímetro de este mitin al sur de Madrid. Hoy la coincidencia, no sé si ideológica, pero ha sido desde luego física. Ayuso y Monasterio Pepa han celebrado sus actos en Fuenlabrada. Es terrible, ¿eh? Yo no acabo de acostumbrarme a ese que se vayan de su país, suponemos, de España. 15 días por delante hasta las elecciones, 15 días para intentar doblar el cabo de hornos, o sea, los 69 escaños que dan la mayoría absoluta, ya sea en solitario o en compañía de otros afines. Claro, Javier, ¿qué estrategias han diseñado los partidos para intentar doblar ese cabo? Bueno, la movilización de los bloques es la clave, ¿no? En unas elecciones que tienen lugar, recordemos, un martes laborable tras el puente del 2 de mayo, bajo el estado de alarma todavía. Los sondeos pronostican la victoria de Isabel Díaz Ayuso y eso ya preocupa en Sol, lo escuchábamos antes, ¿no? Porque creen que la euforia no es buena cuando se trata de sacar al votante a la calle en estas circunstancias. Ayuso necesita a Vox, es evidente, pero necesita también a Ciudadanos en caso de no lograr la mayoría. Edmundo Val nos decía esta tarde en la Ventana de Madrid que en ningún caso entrará en un
gobierno con la ultraderecha, pero primero Ciudadanos lo que tiene que hacer es entrar en la asamblea de la que todas las encuestas le dejan fuera. La izquierda Más Madrid centra su discurso en las cuestiones más domésticas, se aleja del pim pam pum de Ayuso contra Sánchez y evita esa confrontación con Iglesias que no se está prodigando de momento demasiado en muchos actos y que confía en dar ese vuelco con los debates en las últimas semanas, sobre todo en la última semana de campaña. En el PSOE, Pepa, hay cierta preocupación por lo que pueda pasar porque la búsqueda del votante de centro no termina de carburar. Y a pesar de los refuerzos a Gabilondo, parece que pesa bastante la sombra de Pedro Sánchez, que ha tapado los principales actos de campaña del candidato socialista. Así que ahora está por ver si en estas 2 próximas semanas Gabilondo no logra o no recuperar ese protagonismo que parece haber perdido en favor del presidente del gobierno. Casal, gracias, buenas noches. Venga, buenas noches. Hoy le he pedido a Nico Castellano que actualizara una serie de reportajes que hizo hace unas semanas sobre las colas del hambre, porque me parecía que estábamos hablando de algo sin detenernos mucho en qué es aquello de lo que estamos hablando, por qué causa tanto impacto que se pueda llamar mantenidos a quienes están en una cola del hambre. Nico le puso y le pone hoy voz y biografía a esas personas que esperan alimentos básicos en las asociaciones de vecinos, en las ONGs y además actualiza las cifras. A solo unos metros de la Gran Vía hay una hermandad religiosa que lleva más de 5 siglos donando alimentos a la gente que lo necesita, pero la pandemia ha cambiado todos los perfiles. Mi nombre es Francisco, tengo 30 años y por tema de la pandemia pues me quedé en situación de paro. Llevo más de 2 meses y medio sin aún poder cobrar el ERTE y me ha tocado venir a esta situación, porque no me ha quedado otra. Como Francisco, jóvenes que acuden a recibir una bolsa con un bocadillo o comida que pueden calentar en casa. Entre los más de 100 usuarios que se van acumulando en la cola desde las 6 de la tarde para recibir esta cena, hay casos de todo tipo, pero el de este joven de 43 años es paradigmático. A eso de las 8:30, 9 voy a un sitio que está en la calle Montes Quinza y ahí cojo el desayuno. Voy a casa, desayuno con mi madre y tal. Y luego a mediodía voy a Esgrima, que ahí también dan comida. Que a veces lo guardo, a veces me lo como en ese mismo momento, ¿vale? Y luego suelo ir a Ventilla, Metro Ventilla, que ahí te dan la opción de repetir. Aparte de darte una bolsa, te puedes repetir, esperar y darte otra bolsa más, ¿vale? Y luego vengo aquí y luego a la calle Olmo, que está por Tirso de Molina. Y ese es mi día a día desde hace un par de meses. Todos en la cola hablan de la alusión que ha hecho la presidenta de Madrid a su situación en las colas del hambre. Sin embargo, no quieren citarla directamente. Eso sí, están desencantados, dicen, con todos los políticos. Sinceramente, esta situación es todo posesión del gobierno, porque nos podrían salvar de esto y al contrario, nos están perjudicando. Ciar González, de la despensa Valiente Bangla en Lavapiés, uno de los lugares emblemáticos que ayudan a un montón de familias en el centro de Madrid, denuncia precisamente que la burocracia y las dificultades de las instituciones están cronificando esta pobreza. Intentar solicitar una cita para pedir una ayuda social que tarden 4 meses en darte esta cita y luego otros 3 meses en recibir esta ayuda social. Al final, lo que se consigue con esto es cronificar un poco la situación de pobreza. Según el Banco de Alimentos, solo en la Comunidad de Madrid más de 200.000 personas acuden a algunas de las organizaciones que colaboran con esta red de Banco de Alimentos para percibir algún tipo de ayuda. Si ampliamos el foco a nivel nacional, solo en el Banco de Alimentos 1.600.000 personas, solo en Cruz Roja 3 millones más, Cáritas 800.000 personas más. Son las cifras brutales de las colas del hambre ante las que las administraciones no han sabido reaccionar. Y apela a todas las administraciones. Lo hemos comentado muchas veces en este programa, pero hoy quería saber de qué hablamos cuando hablamos de las colas del hambre. Hablamos de esto, mantenidos. Belén Barreiro, buenas noches. Buenas noches, Pepa. Socióloga, directora de la empresa demoscópica 40DB. ¿Está la suerte echada en las elecciones de Madrid? Porque da la impresión de que casi todo el mundo da por supuesto una mayoría de la suma de PP y Vox. ¿Está la suerte echada? Pues yo creo que no del todo, ¿no? O sea, que es seguro que el PP gana las elecciones y que las gana con prácticamente doblando, ¿no?, sus votos con respecto a las últimas elecciones, pero yo creo que a las encuestas hay que echarle una mirada, no solo de ver quién es el ganador y cómo se distribuyen el resto de partidos, sino procurar sumar sumar por bloques, ¿no?, sumar cómo queda la izquierda y cómo queda la derecha. Y si se hace este ejercicio, pues es cierto que hoy por hoy las cosas están mejor para la derecha que para la izquierda,
pero no tantísimo mejor, ¿no? Es decir, que ahí está bastante ajustado en términos de voto, ¿no? Lo que pasa es que, y también en términos de escaños, ¿no? Pero con con una inclinación a favor de la derecha, pero una inclinación que, insisto, si se mira por bloques, es pequeña y por tanto, podría haber alguna sorpresa, ¿no? Si se producen algunos cambios. ¿Qué cambios? ¿Qué puede inclinar la mayoría, Belén, en lo que queda de campaña entre un bloque y otro? ¿Qué es lo que puede moverse de aquí al día de las elecciones? Pues mira, se puede mover el efecto que pueda tener la pandemia, porque algo muy curioso de lo que está ocurriendo en Madrid es que se produce una brecha generacional, pero que, contrariamente a lo que hemos hablado muchas otras veces, esta vez no es de los jóvenes con los partidos nuevos y los mayores con los partidos viejos, sino más bien de izquierda a derecha, ¿no? El bloque de la derecha, de esa suma de PP, Ciudadanos y Vox, es un bloque apoyado sobre todo por los mayores de 40, mientras que el bloque de la izquierda, de PSOE más Madrid y Unidas Podemos, es un bloque apoyado por los menores de 40. Entonces, ¿cuál podría ser el efecto de la pandemia? Pues el efecto de la pandemia podría ser que si siguen aumentando las cifras de contagio, el no voto, la abstención un poco forzada por las circunstancias, se produzca en mayor medida en los tramos mayores de edad, ¿no? Eso podría ser un escenario posible. Y luego también hay que tener en cuenta qué es lo que va a ocurrir, que yo creo que esta es una de las, la clave fundamental de las elecciones, qué es lo que va a ocurrir con Ciudadanos, ¿no? Porque desde muy pronto, hace 4 o 5 semanas, todas las encuestas, o casi todas las encuestas, salieron con estimaciones en las que Ciudadanos quedaba fuera. Y nosotros, la verdad es que en 40DB, los datos que tenemos hace un mes no daban en absoluto a Ciudadanos fuera. Superaba tranquilamente ese 5%. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo creo que aquí sí que está habiendo un efecto muy claro de las encuestas y de las estimaciones electorales que se están publicando, porque un mes después sí que Ciudadanos, digamos que semana tras semana ha ido cayendo, ¿no? Entonces, a día de hoy, Ciudadanos conserva aproximadamente una cuarta parte de sus votantes, teniendo en cuenta que sacó en torno al 19%, esa cuarta parte de los votantes le podría dar para entrar, claro. Entonces, esa cuarta parte, además, cuando se les analiza, son votantes muy fieles, son votantes realmente muy de centro y que quieren conservar su espacio de centro, ¿no? Por tanto, es verdad que si las encuestas siguen todas diciendo que Ciudadanos no entra, es posible que haya un contagio en la opinión pública, pero realmente a día de hoy siguen teniendo esa cuarta parte que les debería dar para poder entrar, ¿no? Los movimientos todos intrabloque, por lo que veo. Sí, los movimientos son todos intrabloque, dentro de que, también hay están los ciudadanos de centro y los ciudadanos sin ideología, que esos, aunque hoy por hoy se decantan más por el PP que por cualquier otro partido, también es verdad que el PSOE araña votos en esos sectores desideologizados, ¿no? Y el PSOE sí tiene cierta capacidad de poder crecer o arañar más votos en esos bloques desideologizados. Enrique, Juliana. Sí, hola, muy buenas noches. Quisiera preguntar sobre lo siguiente, porque me consta que en las encuestas aparece la siguiente disyuntiva, que cuando se pregunta a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid si creen necesario un cambio político en la comunidad, alrededor de la mitad se pronuncian en sentido positivo, afirmativo, ¿no? Dicen sí. Nos gustaría que hubiese un cambio. Pero en cambio, cuando se les pregunta si creen posible que ese cambio se produzca, la mayoría dicen que no. ¿Es verdad? Bueno, es verdad que la voluntad ahora de los ciudadanos está dividida, ¿no? Hay una mitad de madrileños, un poquito mayor de la mitad, que quiere un cambio y otra mitad que no lo quiere, ¿no? Pero luego abrumadoramente los ciudadanos piensan que que no se va a producir ese cambio, ¿no? Ese dato a mí nunca me parece muy relevante, ¿no? El dato realmente relevante es lo que los ciudadanos desean, ¿no? Luego lo que los ciudadanos
creen que va a ocurrir, en realidad puede tener un efecto sobre el clima de opinión de quién es el ganador, pero no está claro que eso tenga realmente un efecto en los resultados electorales, ¿no? Porque hay personas que se apuntan al carro del ganador y personas que no lo hacen, ¿no? Entonces yo creo que el quién se crea que va a ganar es casi pues una cuestión para debatir aquí en una tertulia política o para debatir entre los analistas, ¿no? Pero no es un factor electoral. El factor electoral es el deseo, ¿no?, de lo que quieren los ciudadanos. Zarzalejos. Sí, hola Belén, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, quería preguntarte una cuestión que he escuchado en muchísimos debates y que yo mismo no tengo claro. El 70% de participación. ¿El 70% de participación te parece, primero, verosímil, probable, y segundo, si se produce, que sería superior a la de las elecciones anteriores, ¿a quién beneficia una mayor participación? A ver, a mí también soy un poquito escéptica con respecto a ese porcentaje de participación, porque a nosotros en los datos que tenemos no nos da una variación con respecto a la última vez, incluso nos da un poco de tendencia a la baja, ¿no? Entonces también y luego pues por otros factores que también tienen que ver con la pandemia, también me cuesta trabajo creer que eso vaya a ser tan alto, ¿no? Hoy por hoy lo que vemos en los datos es que la derecha está más movilizada, más claramente movilizada que la izquierda, pero de forma bastante nítida, ¿no? Y por tanto, cualquier crecimiento de la participación en ese sentido debería ser un crecimiento que favorezca a la derecha, ¿no? A la izquierda, perdón. De todas formas, con ciertas salvedades, porque los sectores más desmovilizados siempre son los sectores menos ideologizados, ¿no? El centro y los sin ideología. Y por tanto, cabe pensar que ahora mismo, que es un momento en el que votar tiene un coste, porque tiene este coste, digamos, producto de la pandemia, esos sectores no se movilicen tanto y la izquierda realmente en parte se la está jugando en esa capacidad de movilizar a más votantes. Belén Barreiro, qué alegría escucharte. Igualmente. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a vosotros, un abrazo. Un abrazo. La campaña madrileña, Lucía, que nos mirabas así muy atentos aquí mientras nosotros hacíamos cuentas con las estimaciones. Bueno, no sé si el capítulo de las colas del hambre lo hemos pasado ya, Pepa. No, estamos en la campaña de Madrid. Es toda la campaña de Madrid. Bueno, supongo que la candidata del Partido Popular en algún momento sacará la pata de donde la ha metido, porque es evidente, y además es que, en fin, es una metedura de pata un poco absurda porque no se entiende muy bien tampoco el concepto ni lo que dice. Seguramente se lió, ¿no? Desde el punto de vista dialéctico. Bueno, yo celebro que, aunque sea con motivo de un desliz o de una equivocación o de un error o de lo que como se llame de Isabel Díaz Ayuso, pues esto entre en campaña. Espero que entre en campaña de verdad. Espero escuchar a los distintos candidatos políticos presentar soluciones para un problema que ha resuelto muy bien alguien que habéis entrevistado, diciendo que se está cronificando porque la administración no es capaz de responder a las necesidades de los ciudadanos, a las necesidades más básicas. Y hace muchos meses, Pepa, que las ONGs están diciendo que están desbordadas. Y ese llamamiento de las ONGs no ha sido respondido por nadie. Ni por el gobierno central más progresista de la historia, ni por los ministros de Unidas Podemos que han tenido un vicepresidente de Asuntos Sociales, ni por la Comunidad de Madrid, ni por el Ayuntamiento de Madrid. Es verdad que aquí tienen intervención todas las administraciones, pero bueno, por alguna hay que empezar. Yo creo que este es un tema que se está sustanciando como si fuera una cosa pintoresca, esto de las colas del hambre, muy literaria, muy de Dickens, ¿sabes? Pero es una cosa real, de la que sorprendentemente y para mí de forma escandalosa nadie se está ocupando, y cuando hablo de nadie también creo que la autocrítica también tiene que dirigirse a los medios de comunicación, porque las ONGs están combatiendo sobre el terreno y están solas,
con la ayuda de las personas que colaboran con las ONGs y con la ayuda de los supermercados que donan la comida. Y las asociaciones de vecinos. Y las bueno, cuando yo digo ONG, estoy hablando de todos esos movimientos sociales de los barrios que están en eso, ¿no? Y esa es la atención de las personas que ahora mismo están en exclusión, porque estas son personas que están excluidas de la sociedad, de las que la política pues parece que no se ocupa, que ha decidido no ocuparse. Y digo, la interpelación más directa, de verdad, lo creo, es al gobierno que dice que no va a dejar a nadie atrás. Bueno, pues si no va a dejar a nadie atrás, que se ocupe de las cosas del comer. Y de las cosas de la vida. Yo quisiera decir algo sobre esto. Es decir, hombre, que nadie se ocupa, no. Se ocupa gente. Bastante gente que se está ocupando, porque si no la situación, siendo ahora dramática, todavía sería más dramática. Este país ha vivido a lo largo de su historia momentos todavía más dramáticos en este aspecto. No lo debemos de olvidar y no deberíamos olvidarlo. ¿Se han planteado respuestas desde el plano institucional y gubernamental? Eso sí, claro que sí. ¿O es que acaso hemos olvidado las batallas campales que hubo hace unos meses a propósito del ingreso mínimo vital, sobre cuál tenía que ser su cobertura, su intensidad y el gasto que debía respaldarlo? Las enormes discusiones... ¿La paguita? La paguita, efectivamente, sobre la paguita. Sobre el gasto... No, espera, no ha salido bien. No. ¿Tú recuerdas las discusiones que hubo? Sí, naturalmente. Sobre si la España podía pagarlo o no podía pagarlo, sobre la extensión que debía recurrir, sobre las editoriales que se han publicado y las hemerotecas están ahí, de que esto España no lo puede hacer, porque España no alcanza. Porque nos vamos a endeudar demasiado, porque luego Europa etcétera. Estas son discusiones, Lucía, reales, que han existido en la política. No podemos despachar esto fácilmente bajo el criterio de aquí nadie se ocupa, de que aquí los que gobiernan... los que gobiernan se han ocupado y han tenido discusiones incluso dentro del gobierno de notable profundidad. Estoy hablando del resultado, Enrique. El resultado, esto es un proceso complejo. Porque este es un país que sale de la crisis del 2008, que salió como salió. Yo ahora no estoy abogando, yo no me atrevería en estos momentos a decir ahora aquí que se gaste lo que haga falta, porque saldría inmediatamente. Bueno, Biden lo está haciendo, no sé por qué no. Bueno. ¿Por qué no podemos defender eso? Ahí vamos, hombre, ahí me gusta que hombre, pero si yo estoy en eso. Me gusta que digas esto. Yo estoy en eso, que digas esto por una razón, porque en estos momentos en la opinión pública española te voy a decir lo siguiente. Se está produciendo un curioso fenómeno meteorológico que consiste en lo siguiente. Invito a nuestros oyentes a leer las editoriales de algunos periódicos, especialmente la prensa económica. El fenómeno meteorológico particular español de estas semanas consiste en decir, hombre, tendríamos que hacer como Biden, Europa, España, pero cuando se habla del gasto público en España, no, España no debe gastar. A ver si nos aclaramos. Si hemos de hacer como Biden, hay que gastar, porque Biden gasta. Y si queremos hacer como Biden, hay que ir un día a Bruselas y decir, señores, España ha decidido hacer como Biden. Lo que no se puede hacer, que es lo que se está haciendo como ahora, Biden, es tocar las castañuelas y por un lado aplaudir a Biden y por otro lado decir que no hay que gastar. Porque en el fondo de la cuestión del ingreso mínimo vital fue una discusión feroz, terriblemente feroz, pero no solo en el ámbito de la política, en el ámbito de la opinión pública y de la opinión publicada sobre los límites del gasto y hasta qué punto el gasto social en España, qué dimensiones. Entonces no podemos despachar este asunto sobre la base de decir, no, es que estos no se han ocupado y estos no se han ocupado. Y luego, acabo, hombre, y teniendo en cuenta que esto es complejo, complejo porque se refiere al alma de un país que salió sacrificado de la crisis del 2008, y sobre la base de que hemos de aceptar de que la mayoría de los responsables políticos es gente moral, que lo que no quiere es que haya gente que pase hambre. Hombre, lo que no se puede aceptar es de que en una campaña electoral un responsable político salga a mofarse de la gente que está pasando hambre. Y ese es el ámbito en el que ahora mismo se puede discutir. Es verdad que afecta a todas, que se puede apelar a todas las administraciones, pero estamos en una campaña electoral, momento de rendir cuentas sobre ese aspecto concreto, políticas sociales. No sé si José Antonio, que hoy está en desventaja porque no lo tengo aquí y no me alza la mano, pero yo lo intuyo, quiere decir algo. No, yo creo que sí, que yo creo que España
España ha avanzado muchísimo y en términos de solidaridad. Es decir, yo creo que este país, que ha pasado por dos crisis, la crisis financiera y ahora está pasando por esta crisis, tiene unas redes para sostener, digamos, a los más necesitados. El famoso tercer sector es potente en España, es muy potente en España. Y lo forman efectivamente desde asociaciones de vecinos a ONGs, la Iglesia, los bancos de alimentos, etcétera, etcétera. Es verdad también que se ha producido una política social diferente, con el ingreso mínimo vital, con una serie de ayudas que han sido también importantes. Aquí hemos tenido un problema, pero es un problema un poco estructural, es decir, que no teníamos un censo, que no teníamos unas administraciones preparadas para localizar a los vulnerables, a los que requieren de esa ayuda, que se ha tardado, que se está tardando en implementar todo esto, ¿no? Pero es verdad que yo creo que sin ese tercer sector y sin esa urdimbre social que ha habido, yo creo que eso es muy importante, muy respetable y hay que ponerlo muy encima de la mesa. Y hay una reflexión sobre el tema de Biden que yo creo que también es muy interesante de hacer. Las administraciones públicas en los Estados Unidos, a poco que se conozcan un poco la estructura política, es de muy bajo gasto público en momentos de normalidad. Por eso tienen unas infraestructuras bastante deficientes. No tienen un servicio universal de salud, tienen un limitadísimo sistema de empleo y un limitadísimo sistema de pensiones. Es decir, ellos no tienen un gasto, una inversión de carácter social recurrente, y en momentos de crisis como esta, para reactivar la economía, hacen todo el esfuerzo que los estados de bienestar continentales europeos mantienen ya como un principio consagrado, y eso tenemos que valorarlo mucho. Por eso ahora Biden puede poner 2 billones de euros encima de la mesa, pero no ha solventado la sanidad universal, por ejemplo, ni las pensiones no contributivas. Y bueno, y podríamos hablar de otros aspectos de servicios que sí prestan los estados occidentales, las democracias occidentales, desde prácticamente el final de la Segunda Guerra Mundial. Y por eso pueden hacer esos esfuerzos de ayudas, de inversiones, de inyecciones brutales en momentos como los actuales, ¿no? 2 billones para la emergencia y 2 billones para infraestructuras a medio plazo. 30 segundos. ¿Quién levantaba la mano? 30 segundos, no, Enrique. Sobre lo de Biden, es que es muy importante. Biden ha decidido accionar la máquina de fabricar dólares, porque la puede accionar. Y la máquina de accionar euros tiene más dificultades en Europa porque tiene muchos propietarios y exige básicamente que las clases medias del centro y del norte de Europa estén de acuerdo en accionar la máquina. Ya pasó en el 2008. Sí, efectivamente, esto es así, ya hemos de saberlo. Ahora, este debate es absolutamente pertinente, es el debate que viene. Es el debate que viene. Es el debate. Hay otro ahora urgente, que es el de las vacunas, porque seguro que se lo han contado sus amigos, sus conocidos, o si ustedes frecuentan las redes sociales, se encuentran a diario con gente que dice: hoy han vacunado a mi madre, han citado para mañana a mi padre. Siempre es una alegría, ¿no? Gente contenta porque le han puesto la vacuna. Pero este lunes, que está a punto de terminar, ha dejado novedades sobre la vacunación que queremos aclarar. Raquel Lloti, directora del Instituto de Salud Carlos III, muy buenas noches. Muy buenas noches. Primera novedad, el Carlos III va a iniciar un estudio para ver cómo reaccionan con una segunda dosis de Pfizer aquellos que hayan recibido previamente una primera dosis de AstraZeneca. Mucha gente pendiente de esta decisión, de este estudio y de esta conversación. ¿Se está haciendo, por cierto, en algún otro país un estudio como este? Bueno, de momento lo que no tenemos son resultados, pero sí conocemos que en el Reino Unido están haciendo un estudio comparando una segunda dosis de AstraZeneca y una segunda dosis de una vacuna de RNA mensajero. Los resultados creemos que podrán ser complementarios con el estudio que hemos puesto nosotros en marcha. También sabemos que otros países como Alemania han optado por hacer un estudio observacional
en este caso sin brazo control, que desde el punto de vista metodológico, aunque consideramos que es más débil, no deja de ser interesante y estaremos también muy atentos a los resultados. El ensayo clínico nuestro se hace con 600 voluntarios, ¿verdad? Efectivamente, serán 600 personas. Le haremos una randomización que llamamos nosotros 2-1, es decir, a 400 de estas personas se les pondrá la vacuna de Pfizer y a 200 inicialmente no se les pondrá nada y serán lo que llamamos el grupo control, que es el que nos sirve para comparar. Señora Ayoti, en el caso de AstraZeneca y Janssen ha sido necesario llevar a cabo millones de inyecciones, poner millones de inyecciones para ver unos cuantos casos con efectos raros. ¿Serán concluyentes los resultados de un ensayo clínico que se hace con 600 voluntarios? En este caso es un ensayo clínico en fase 2 y lo que vamos a focalizar toda nuestra atención es a analizar de forma muy rigurosa la respuesta inmunológica, la respuesta que se obtiene tras la vacunación con esta pauta que llamamos heteróloga, combinada con una dosis de RNA. Vamos a mirar anticuerpos y también anticuerpos neutralizantes en el Centro Nacional de Microbiología. Es una tecnología más sofisticada. Con esto, efectivamente, lo que podremos analizar es la eficacia a nivel inmunológico. Y con los datos que tenemos hasta ahora disponibles, también provenientes de los ensayos clínicos que se han realizado hasta ahora, creemos que podremos dar una información muy útil para tomar decisiones. ¿Y llegará antes de que acaben los plazos para la segunda dosis el resultado? Bien, en este sentido, bueno, lo primero que tengo que decir es que el ensayo se ha puesto en marcha en un tiempo récord. Contamos ya con todas las autorizaciones por parte del Comité Ético, también por parte de la EMS, y creemos que probablemente a final de esta semana se comenzará a llamar a los participantes. El cronograma lo que prevé es que los resultados estén disponibles 5 semanas tras la inclusión del primer participante. Esto nos pone aproximadamente a finales del mes que viene. Pero por otra parte también los datos disponibles lo que indican es que tenemos margen de seguridad para esperar a tener estos resultados y adoptar la mejor decisión de acuerdo a la evidencia. De hecho, tenemos estudios recientes publicados que indican que un intervalo de dosis, en este caso con la vacuna de AstraZeneca, incluso mayor de 12 semanas, puede ser favorable en términos de respuesta inmunitaria. Y la otra novedad del día la van a estudiar mañana Gobierno Central y Comunidades. Para acelerar la vacunación plantean espaciar la primera y la segunda dosis de Pfizer y de Moderna, y así con esa segunda dosis que no se pone de inmediato se inmuniza con una primera dosis a muchas más personas. Ahora se inyectan las segundas dosis con 21 días o 28 y la idea es retrasarlo hasta 8 semanas desde la primera. Cuando se toma esta decisión es porque se supone que esa primera dosis protege ya lo suficiente, pero ¿cuánto es lo suficiente? ¿Hay evidencia científica sobre cuánto inmuniza la primera dosis de la vacuna? Bueno, en este sentido lo que tengo que decir es que los ensayos clínicos a gran escala, en fase 3, lo que han analizado eficacia, se han realizado con 2 dosis y, por tanto, esto es la información que tenemos contrastada. Una cuestión es la utilización de vacunas en el seno de ensayos clínicos y otra cosa es en la población general. En este sentido, sí quiero recordar que la Agencia Europea del Medicamento ha manifestado que las vacunas autorizadas deben utilizarse en población general tal como se describe en el prospecto del producto. Otra cuestión... Pues el prospecto dice 21-28 días, sí, ¿no? Efectivamente. Otra cuestión, como decía, es si es interesante abrir líneas de investigación que analicen diferentes intervalos de dosis y generar la evidencia necesaria para adoptar otras pautas. Pero mientras no exista esta evidencia, lo que se recomienda en este momento es utilizar lo que como decía Pepa, figura en el prospecto del producto. A ver qué deciden mañana Gobierno Central y Comunidades Autónomas. Y una última cosa. Hoy el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha adelantado otra novedad, que las grandes empresas y las mutuas que tienen personal sanitario puedan vacunar a sus empleados. No comprar la vacuna por su cuenta, como sugirió la semana pasada Díaz Ayuso, sino aprovechar que tienen servicio de enfermería o de medicina, que hay en muchas empresas, para que inyecte la vacuna
al personal, el personal sanitario. Lo ha dicho hoy en una entrevista en Antena 3. Vamos a firmar un convenio próximamente, yo mismo, con la Fundación COI, con las mutuas, para que exista esta posibilidad, ponerla a disposición de las comunidades, de cada una de las comunidades autónomas, si quieren utilizar las capacidades logísticas y el personal sanitario de las mutuas de trabajo para vacunar en los próximos meses. Esto va a estar disponible en España. ¿Esto es seguro y esto descarga el sistema público? En este caso no se trata de aspectos científico-técnicos, sino logísticos. Tal como se ha manifestado en todo caso, lo que se plantea es poner a disposición y serán las comunidades autónomas quienes determinen qué capacidades necesiten y están en disposición de poder utilizar. Raquel Lloti, muchas gracias como siempre, que vaya bien y rápido, a ser posible, como todo en este año, ese estudio que inician. Muchísimas gracias por vuestro interés. Buenas noches. Pedirle a la ciencia que vaya rápido, hay que ver a qué cosas hemos llegado, ¿no? Que vayan rápido. Luego queremos que sean exacto. Y en fin, estamos transmitiendo en directo un montón de experimentos en el último año y hay que ponerle distancia, tranquilidad y serenidad al análisis de lo que está pasando en el mundo científico. ¿Con qué nos vamos, Aimar? Pues mira, te cuento que se acaba de retirar a deliberar el jurado del juicio por la muerte de George Floyd en Estados Unidos. A lo largo de la tarde, en esta última tarde de juicio, se han ido escuchando los argumentos finales. El juicio a la gente que asfixió a este ciudadano negro se enfrenta a delitos que suman decenas de años de cárcel. It was unnecessary, it was gratuitous. El fiscal ha dicho en su intervención final que este agente traicionó a su placa y a todo lo que ella representa cuando presionó con la rodilla al cuello de Floyd durante 9 minutos. La defensa del policía sigue insistiendo en que ese de la rodilla no es un movimiento que esté expresamente prohibido para los agentes, así que mantienen hoy, el último día del juicio, siguen manteniendo que el agente cumplió con su deber, a pesar de que mató al ciudadano. El jurado se acaba de retirar, el veredicto puede ser inminente y ante lo que pueda pasar, miles de soldados de la Guardia Nacional están desplegados allí en Minneapolis temiendo una posible ola de protestas. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart. Heard you on the phone last night. We live and die by pretty lies. You know it. We both know it. Nos vamos, cerramos un lunes muy intenso también en Hora 25. José Antonio Zarzalejos, Lucía Méndez, Enrique Juliana. Gracias y buena semana. Adiós. Buena semana. Adiós, buena semana. Que descansen. Volvemos mañana. This world can hurt you. It cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. 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 Nothing gonna save her now. Nothing gonna save her now. No, this broken silence, my thunder crashing in the dark, and this broken record spinning endless circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.